Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Y Perú no deja de sorprender a todos, y esta vez viene a sorprender al pueblo argentino. Y es que recientemente en una entrevista, en un programa, los argentinos se enteraron que tenían sangre incaica, es decir, que eran parte de Perú hace mucho tiempo. Específicamente, si podríamos hablar cerca de un virreinato, que también fue obviamente colonizado por los españoles, pero antes de ello pertenecían al pueblo inca. Recordemos algo importante, de que Perú técnicamente fue el imperio incaico y que la civilización más grande en Sudamérica fue la cultura inca, una cultura que se divide en diferentes facciones, pero algo importante que tendremos que considerar, que se situaba principalmente en Perú. Si podríamos decir cuál era su capital, en este caso vendría a ser la ciudad del Cusco, o como podríamos decir también sería en parte todo el Perú como su zona de prácticamente crecimiento, su zona principal, su ciudad principal, ya que ellos trataban el continente como un país y los países como ciudades. Entonces aquí podríamos ver las diferencias que hay de por medio, y en este programa pues los argentinos se sorprendieron al enterarse de estas noticias. A continuación te dejaré un video para que puedas ver y opinar acerca de esto y puedas ver su reacción. Universidad Nacional de Cuyo descubrieron restos del Imperio Inca en el azufre Malargüe. Exactamente, estamos hablando del resort de montaña, y lo que hallaron lleva a pensar que el alcance del Imperio Inca fue mucho más austral, llegó hasta mucho más al sur de lo que se tenía noción. Y un hallazgo muy interesante y que hace un poco también al patrimonio arqueológico que tenemos en la provincia. Absolutamente, presten atención a esto porque descubrieron restos del Imperio Inca en el azufre. Encontraron estructuras de piedra, cerámicas y restos de carbón del siglo XV. Sería la presencia más austral registrada hasta ahora en el continente. ¿Dónde me ubico exactamente yo en este momento? Bueno, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cuyo. Ellos son los integrantes de este grupo de científicos. Lo que se conocía del Imperio Inca es que había llegado solamente hasta Uspallata, ¿no? Hasta el sur provincial, ¿no? Habían dos posiciones al respecto. Una es que tenían su límite, un control directo sobre todo el territorio ubicado al norte del río Mendoza, ¿sí? Hay otros arqueólogos, otros colegas que plantean que ese control directo llegó hasta el río Diamante, ¿sí? Nosotros adherimos a esta última posición. Entonces hoy día lo que se mantiene es esta idea de que los incas establecieron un límite, un control directo que llegaba hasta el río Diamante en Mendoza y hasta el río Cachapoal Rapel en Chile. Estamos hablando específicamente, chicos, de la zona sur de Mendoza, Malargüe, en la zona del azufre. ¿Y qué es lo que encontraron justamente? Bueno, estos restos. En estos sitios aparecieron conjuntos importantes de material arqueológico. Uno de ellos es cerámica. Uno de los más importantes es cerámica porque aparece cerámica con características particulares y que nos permite asegurar que es un sitio que tiene una ocupación inca clara. Esta es la fase de Sudamérica y se ve la extensión en la parte coloreada de Sudamérica. Se ve la extensión que tuvo el Tahuantinsuyo, como lo denominaban ellos, el imperio de los incas, que era un estado enorme, que tenía más de 4.000 kilómetros de largo, y fíjense que, bueno, por eso la importancia que nosotros le asignamos a los sitios que estamos trabajando es que esos dos puntitos oscuros que ven al sur del límite meridional del estado inca son los sitios que estamos trabajando, el BP16 y BP28. Con una investigación arqueológica serían las primeras explotaciones mineras atribuibles a los incas, ¿sí? Este es el primer caso en el cual nosotros podemos asegurar de que los incas explotaron una fuente de obsidiana que está muy próxima a estos sitios. ¿Cómo determinaron que esto pertenecía justamente al Imperio Inca? Bien, hay algunos elementos diagnósticos de la cerámica, como por ejemplo las formas de los recipientes o la decoración que tenían los mismos, que nos permiten poder clasificarla y dotarles de un grupo humano que las elaboraba. En este caso, por ejemplo, los engobes blancos, esta pintura blanca que se ve con decoraciones geométricas, o la pintura en rojo y negro. Y como puedes ver, los argentinos se quedaron sorprendidos con esta noticia, ya que muchos de ellos piensan que solamente fueron descendientes de italianos y eso es todo, pero no es así.
y es que tenemos que entender un poco más cómo se originó Argentina y fue parte de también su propia comunidad, pero lo más importante de todo, y es que fueron parte de su propio virreinato también luego de la colonización de españoles, como el virreinato de La Plata. Por eso mucho se hablaba de que en Argentina hay mucha plata, y eso es cierto. Inclusive hay un río que era el Río de la Plata. Por esa razón inclusive equipos argentinos tienen la palabra plata en su nombre, estando como River Plate, como Estudiantes de La Plata, o también podríamos decir Gimnasia Esgrima de La Plata, y podríamos seguir y continuar con estos nombres. Entonces aquí podemos identificar algo importante, que quizá la historia no se cuenta como es en muchos lugares, o mejor dicho, que quizá no está muy bien contada. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que históricamente Sudamérica solo tenía la principal cultura más desarrollada con la precolonización, que vendría a ser la cultura incaica, y como podemos decir, era un solo país en teoría, así como podríamos considerar que Perú era parte de todo, inclusive Bolivia, que es otra nación importantísima en Sudamérica, era conocido como Perú Alto. Para los españoles inclusive, que también consideraban de esta manera, podemos tener en cuenta que su engreído siempre fue tanto Perú, no solamente para los incas, sino que también para los españoles. Por esta razón principal se dieron en este lugar su principal lugar, pero eso viene por una decisión incaica. ¿Y por qué razón específicamente se dio todo esto? Bueno, quizá también por su clima, también podríamos decir por los minerales y recursos que existían, y muchas cosas más que quizá no entendemos hoy en día, que quizá lo podemos ver como un misterio, podemos ver como algo que todavía no está en nuestras capacidades de entender, porque estas civilizaciones tan antiguas decidieron las cosas, ponerlas en donde se debe y donde no, y por qué este lugar sí y este no. Hay muchas cosas que aún no tienen una respuesta principal, pero lo más importante es entender cuál es el origen y no la historia moderna que muchos quizá afirman. Y es que nadie niega que Argentina tenga descendencia europea. De hecho, a partir de la segundo conflicto mundial que existió, muchos italianos llegaron, inclusive alemanes llegaron a colonizar una gran parte de Sudamérica, como por ejemplo o mejor dicho, mezclarse en Brasil, en Argentina y sobre todo también en Uruguay. También podemos considerar que en Perú llegaron algunos, pero en Perú han llegado mucho más asiáticos que europeos, y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Tenemos que entender que el mar es lo más importante aquí, el océano y la posición geográfica. Para los europeos es mucho más fácil ir a los países sudamericanos que están en el océano Atlántico, que en este caso podemos tener a Argentina, Uruguay y a Brasil. Mientras que a los asiáticos, que tienen un acceso directo al Pacífico, es mucho más fácil llegar a Perú, Chile y Ecuador, pero lo cual es más importante y muy curioso sobre la, relación que existe Perú con los asiáticos, es no solamente porque Perú es su amigo y ya está, no. Esto existe desde hace mucho tiempo. Les voy a explicar algo muy breve para que puedan entender por qué quizá en este punto los asiáticos prefieren a Perú mucho antes que a Chile o Ecuador o algún tipo de otro país. Podemos retroceder hace muchos años atrás, cuando China simplemente era un país que estaba endeudado, que no tenían trabajo y que quizá estaban pasando una de sus crisis más grandes en toda su historia, y de hecho obviamente gracias a la inflación ellos venían en condición inclusive de mano de obra barata. Pero aquí hay un detalle: mientras que todos los países les cerraban las puertas a los chinos porque no querían aprender su cultura, los discriminaban, Ecuador era un país que todavía no era lo que es ahora, y aparte nunca ha sido tan grande económicamente o atractivo para el extranjero para trabajar como sí lo ha sido en este caso Perú y Chile. Y aquí va a haber un tema importante, porque tenemos que meter solo en la mesa Perú y a Chile. Mientras que en Chile nadie quería tener una, civilización asiática en su país, porque eran muy nacionalistas en este punto, y aparte también porque no le verían el sentido. Perú sí les dio la mano, porque al peruano en este punto le pareció muy interesante poder apoyar, aparte de tener mano barata,
poder ayudar a los asiáticos. Y esto, ojo, que no fue con algún interés de por medio. Obviamente, mano de obra barata, sí, pero no con una intención de que en algún momento este país sería muy rico y que sería muy poderoso y que podría ser un aliado, porque esta no fue la intención principal. Porque de ser así, todos los países lo hubieran hecho. Nadie era consciente de todo lo que podría hacer China en un futuro. Pero Perú sí le dio la mano y por eso China tiene una gran relación. Bueno, y no solo China realmente. Podríamos considerar aquí que todos los países asiáticos tienen una gran relación por Perú, porque gracias a China, pues los demás países lo vieron como una oportunidad de invertir en Perú y ser amigo de Perú. Por eso cuando le preguntas a un asiático, si no vivieras en Asia, ¿en qué país o en qué continente vivirías? Te dirían que Perú, porque Perú es su segunda casa y muchos de hecho ven como la segunda casa o la oportunidad para poder venir acá a invertir o vivir o inclusive hacer una vida, porque en China todo es muy caro y bueno, ya no hay ni espacio para poder vivir y eso hace que las viviendas sean muy costosas. Pero hoy en día podemos ver una realidad diferente. Hoy en día podemos ver que Perú es gran amigo e importante de los asiáticos, que ha traído una gran, pero gran relación que al fin y al cabo nos trae muchos beneficios de por medio. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like a este contenido y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. No olvides suscribirte. Gracias.